Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la entrevista. Soy Carla Jarada. Hoy el programa promete una conversación bastante bonita, así que no se la pierdan. Hace unos días, mi familia de producción de la entrevista conversaba sobre las huellas de la familia. ¿Por qué hablábamos sobre las huellas de la familia? Porque un miembro de esta familia estaba sufriendo del corazón. Y hablábamos precisamente que a veces los actos que cometemos en las parejas reflejan eso, las experiencias de las huellas familiares, las experiencias de nuestras familias. Pero ¿por qué menciono esto? Porque nuestro invitado de hoy se ha sumergido justamente en sus huellas familiares para de alguna manera retratar las huellas de nuestro país y nuestras propias huellas familiares. Es muy querido, por supuesto, no necesita mayor presentación. Es muy querido por la generación antigua porque lo han visto crecer. Y por nuestra generación porque nosotros hemos crecido con él. Hoy con nosotros, Renato Cisneros. Yo no creo mucho en la literatura como terapia, porque es verdad. Okay. Quizá uno cierra algunas heridas, pero siempre se abren otras, ¿no? Calmas algunas inquietudes, pero también luego aparecen otras. Pero sí, la literatura es sobre todo, o por lo menos a mí me ayuda mucho a comprender cosas que de otra manera no comprenderían. Eso a mí me parece un peligro, ¿no? Cuando la gente quiere enterrar el pasado, la gente nunca se plantea el hecho de tener que volver a tocar algunas heridas para no repetir cosas en el futuro. Un aplauso, bienvenida, Renato Cisneros. Me ha dado escalofríos ese video, es como que me hubiese muerto. No, ¿qué te pasa? El día que me muera tienen que volver a pasar ese video. No, bueno, pero le ampliamos, pues, le ampliamos algunas No, cositas. muchas gracias. A la gente de producción que lo ha hecho está estupendo. La verdad, me ha emocionado. Sí, bueno, hay gente que se ha emocionado al verte también, porque hay algunos que te recuerdan de tus épocas que trabajaste acá también, ¿no es Sí, cierto? yo venía en el 99, en el año 2000, con Guillermo Yacosa, Claro. que entonces era conductor aquí en el 7, un histórico, ¿no? Del 7 en su momento, y era profesor y amigo mío. Y me invitaba para participar en los últimos minutos del programa junto con Carlos Bejarano y hablar de distintas cosas, con toda la irresponsabilidad que se tienen a los 20 años, ¿no? A los 20 años. Sí. Bueno, ¿irresponsabilidades a los 20 años nomás? Irresponsabilidades en los 20. A los 20 años nomás, Sí. ya. De Porque... Renato Cisneros estamos hablando, ¿no? Sí, claro, sí, Ahí, sí, sí. ya. Sí, a esa edad uno es más como, no sé, más audaz, tal vez más audaz. impúdico. Y con los años, envejecer también a veces es un poco como frenarte, contenerte, o hacer las mismas cosas, pero con un poco más de has seguido seriedad. siendo impúdico hasta hace poco, con tus libros, Sí, con todo, sí, ¿no? O sea, sí, es verdad. Sí, yo en la literatura he encontrado ese lugar donde seguir explorando los temas que me interesan con... Me gusta pensar más en la palabra honestidad que impudicia, aunque al momento de escribir quizá puedan confundirse la una con la otra, ¿no? Sí. Pero bueno, tú decías justamente en este video introductorio, ¿no es cierto?, que hay que siempre recordar el pasado para no volver a repetir los errores, ¿no es cierto?, del futuro. Sí. Nosotros vamos a hacer justamente un flashback, nos vamos al pasado, ¿no es cierto? Que este programa nos encanta hacer eso, nos vamos al pasado, vamos a hacer un recorrido por la historia de Renato, del Perú, de su familia, de todo, ¿no es cierto? Vamos de la mano todos a hacer el recorrido. No me habían advertido que este programa tenía esas trampas, ¿no? Mira que este pequeño, pues, este pequeño, ya... Los mismos cachetes. Los mismos cachetes, igual. Ya anunciaba ya una papada importante desde ahí. Bueno, ¿cuántos años tienes acá? ¿Tú te acuerdas, no? Tendría 3 o 4 años, eso es en la casa de mi abuela, de Esperanza Vizcarra, la madre de mi papá. De Sí. Esperanza. Esperanza es un... En realidad, para hablar de Renato Cisneros hay que hacer toda una historia realmente, ¿no es cierto? Ya, los que han leído sus libros lo saben, pero los que no, para los millennials, centennials, yo creo que acá hay una historia bien interesante para contar, ¿no es cierto? Renato, tú naces en el 74. 76. ¿76? Sí, no me subas la edad tampoco. Ay, perdóname. Acá estás con tu papá, ¿no es cierto? ¿Ustedes Sí. son cuántos hermanos? ¿3? Somos 3 hermanos de papá y mamá. papá y mamá. Mi papá tuvo un primer matrimonio.
en el cual tuvo 3 hijos, mis 3 hermanos mayores. Sí, de padre y madre somos los 3 que aparecen aquí. Ahora, ¿te parece si contamos rapidito, tú nos cuentas rapidito la historia familiar de los Cisneros? Uy, a ver... Que tiene que ver de la mano con la historia del Perú, creo, ¿no? Pero bueno, sí. Cuéntanos un poquito, a ver. De hecho, para contar esa historia, yo escribí un libro que se llama Dejarás la Tierra. Yo quería contar 4 momentos importantes de la historia republicana del Perú, en los que mi familia tuvo también 4 momentos familiares, creo yo, también decisivos, ¿no? Un primer momento es la época de la independencia, y ahí está la historia de mi tatarabuela, que tuvo 7 hijos con un cura, Gregorio Cartagena, cuya identidad en realidad pasó mucho tiempo desapercibida, era como un gran secreto, una mácula en la historia familiar. Nadie quería decir que veníamos de un cura, ¿no? O sea, tú deberías apellidarte Cartagena. Sí, ¿cierto? exacto. Siguiendo la línea de consanguineidad, ¿no? Claro. Sí, debería pedirme Cartagena, pero el Cisneros se impuso un poco para maquillar esa relación clandestina, secreta. Y después, bueno, tendría que pensar en mi abuelo y en mi abuela, que también tuvieron una relación secreta. Mi abuelo estaba casado y él tuvo, como seguramente muchos hombres de la época, la capacidad sí, la capacidad de riesgo en realidad de mantener las relaciones en paralelo, lo cual debe haber sido muy estresante, me imagino. Porque además tenía hijos con Sí, su hijos esposa, con su primera esposa e hijos con mi abuela, claro. ¿no? En cuya casa yo aparecía hablando por teléfono. Ah, mira tú. Y después, bueno, está mi padre, ¿no? Mi padre, que fue un político militar importante entre los finales de los 70s, 80s y parte de los 90s. Y que sí, ahí está, el gaucho. El gaucho. Y que tuvo una actuación, digamos, importante en la definición de la política contrasubversiva en el país. Y bueno, en el fondo esos son como los picos visibles de una historia que podría contar de manera más detallada, claro, pero que en el fondo creo también refleja algo de las historias familiares de nuestro país, ¿no? En nuestro país todas las familias tienen algún secreto, algún pasado no resuelto, escondido, no contado, no problematizado. Y yo creo que era por esas épocas, ¿no? Es decir, las familias solían decir que no se enteren, ¿no? O sea, sí, como que guardaban mucho, tapaban mucho las cosas, ¿no? Sí, como una forma, yo creo que es también una herencia del coloniaje, ¿no? Ajá. Hemos crecido con el trauma del coloniaje y eso supone que durante muchos años hemos querido ser eso, pues no nobles y no mostrar nuestro lado más débil. Y las familias por eso es que evitan, creo que ya no tanto, ¿no? Porque de hecho la literatura también, y no solo la literatura, las artes en general han hecho un trabajo ahí bien interesante de explorar la memoria, sacar a la luz esas cosas incómodas, aparentemente vergonzantes, pero que quizá eran menos vergonzantes cuando una vez descubiertas te das cuenta de que eran un lugar común entre la familia, ¿no? Ahora, hace 2 años nosotros conversamos precisamente cuando publicabas Dejarás la Tierra. Sí, sí. Y yo te preguntaba hace 2 años, justo, exacto, 2 años, si ya estábamos preparados como país para decir ciertas cosas. Sí. ¿Estamos preparados? Mira, 2 años más tarde lo que se repite es el caos, el conflicto. En el Perú hablar de reconciliación me parece que es una utopía, ¿no? Es decir, está bien que se tenga la reconciliación como norte, pero es muy difícil de lograrla en una sociedad profundamente herida por la fragmentación, tan poco heterogénea, donde la diversidad, en lugar de ser un valor, parece ser más bien un impedimento para sentirnos parte de lo mismo, ¿no? Creo que ese es el gran desafío del Perú, Paramos, ¿no? peleados todos, ¿no? Sí, y cuando no hay razones para pelearnos, las inventamos, ¿no? Y aquellos pocos momentos en que parecemos mirar al mismo lado, al mismo norte, son como exabruptos en realidad, ¿no? Son la excepción más que la regla. Ahora, ¿será que seguimos confundidos porque no encontramos una identidad, porque no miramos a nuestra familia? Volviendo a hablar de tu familia. Mira, en los últimos años yo he percibido que hay como una revalorización del ser peruano, ¿no? Hay un orgullo en ser peruano. Cuando nosotros éramos chicos, salir con una camiseta de la selección, por ponerte un ejemplo de lo más pedestre, era más bien como no sé, nadie lo hacía, ¿no? No había orgullo en eso. Y hoy creo que a partir de determinados triunfos, no estoy pensando únicamente en el fútbol, aunque también, es como que hay una especie de mirada conciliatoria con el pasado, con lo milenario de la cultura, etc.
Pero por otro lado también ves que en la política del día a día los actores no hacen esfuerzos verdaderamente sensibles para que seamos parte de un solo espacio, ¿no? Y de una sola identidad. Ahora, Renato, ¿cómo eras tú de chico? ¿No es cierto? Era introvertido, era muy tímido. Yeah. Era lo que en realidad cuando ya aprendes de otros escritores te das cuenta de que muchos compartían de niños eso, ¿no? Se aislaban y quizá por eso, pero sin dejar de ser curiosos, es que van labrando ahí la personalidad de quien luego se va a dedicar a escribir. Pero yo era así, ¿no? Además, no sé, era muy inseguro. Y como era el segundo de 3 hermanos, y si me está escuchando algún hijo del medio, sepa que hay todo un tema con eso. Existe el famoso síndrome del hijo del medio, tú sabes, ¿no? El hijo sándwich, ¿no? Y creo que esa posición secundaria que de niño uno juzga como incómoda porque ves que tus papás parecen tener favoritos, eso va generando en ti una insularidad que luego encuentra en la literatura, como en mi caso, un punto de apoyo, ¿no? Ahora, ¿por qué te preguntaba esto? Porque tú siempre decías, y bueno, y cuando lees el libro, sobre todo el referido a tu papá, la distancia que nos separa, sí. O sea, muestras el hecho de que tu papá era más disciplinado contigo, que te castigaba más a ti, ¿no es cierto? Es decir, es como que tú tenías, efectivamente, pues, ¿no? Había fijado una distancia con tu padre, ¿no? Y tal vez las personas que hemos crecido contigo, y digo que hemos crecido por la misma generación, muchos nos podemos sentir identificados y creo que eso es lo que tú buscas en tu libro, más allá de contar tus historias y tus mismas... Sí, porque nosotros somos hijos de hombres de su tiempo, ¿no? Los padres de nuestra generación, me refiero a los padres que hemos tenido, sin necesidad de ser militares, quizá eran también autoritarios, ¿no? Porque les tocó vivir en un país en el que había cosas muy urgentes que resolver. Hiperinflación, terrorismo, entonces quizás no les tocaba a ellos hablar como sí nos toca a nosotros de la sensibilidad, de los problemas emocionales. Ellos tenían que resolver un país, ¿no? Y como padres tenían que encargarse de que la familia funcionara. Y quizá por eso tal vez eran rígidos y disciplinarios y normativos. En mi papá eso se acentuaba por su propia formación militar, pero no dudo que los padres que tuvimos estaban todos más o menos cortados por el mismo molde. No hablaban de sus fragilidades y tenían que sacar adelante un país que en verdad se caía a pedazos. A nosotros nos ha tocado vivir en otro país, en otro momento, y quizá por eso somos madres y padres de otro tipo, ¿no? De otro tipo. Ahora, esa foto para mí fue un descubrimiento. Yo no la tenía en mi archivo personal. Estaba en el archivo del comercio y me la facilitó una fotógrafa, que quisiera recordar el nombre ahora para no parecer ingrato. Es una foto tomada en el entierro de mi abuela, Esperanza, pero para mí es como que está cargada de significado, ¿no? Porque esa mano sobre la cabeza del hijo al mismo tiempo parece decir, ¿no? Eres muy chico para comprender todo esto. Por otro lado parece decirle no crezcas más y quédate ahí. Y ahí aparece mi padre escuchando a mi hermano Luis Fernán, que está a su derecha, que está como confiándole algo, diciéndole un secreto. Y hay algo en él, ¿no? En el personaje del gaucho, que es inevitablemente, que uno no puede dejar de asociar con un personaje casi como de la mafia, ¿no? Aunque mi padre no necesariamente haya sido mafioso, aunque quizá alguien lo pueda haber visto así, ¿no? Pero hay algo, no sé, en la forma en que está vestido, en la conducta, en los lentes ahumados, que no sé, alguien puede verlo como una caricatura de los dictadores de ese momento, ¿no? Ahora, justamente ya que tenemos acá a tu padre, es alucinante. Yo voy a parafrasear, no soy Marco Aurelio de Negri, por supuesto, ¿no? Pero voy a parafrasear algunas cosas porque a mí particularmente me han impresionado de ese libro en particular. De la distancia que nos separa. De la distancia que nos separa, ¿no? Porque todo empieza por el psicoanálisis, ¿no? Cosas de ¿Has hecho psicoanálisis? Yo he ido a la psicóloga, pero no he hecho psicoanálisis. Ya. Pero dice, fíjate, aun cuando eso se lo dice el psicoanalista, ¿no? Le dice, fíjate, aun cuando el sujeto surge en el mundo, se está tapando, por el deseo materno, se estructura a sí mismo a partir de la identidad, ¿no? De la identificación y la trascendencia con la figura paterna. Sí. Es el padre el que determina su identidad. Del vientre de la madre se incorpora a la cultura gracias al padre. Sí, a veces el padre hace de policía malo para compensar un poco el espacio sentimental que uno tiene con la madre, ¿no? O sea, la madre siempre es la confianza, es el cariño, es el amor sin
sin dudas. ¿Ya? Y el padre, creo que no lo hacen conscientemente. A veces, digo, como para compensar eso y colocar al hijo en el mundo y sacarlo de ese espacio de la maternidad, es que suele ser a veces rudo o más desapegado o emocionalmente más pasivo, ¿no? Ahora, te menciono eso porque tú fuiste al psicoanálisis porque sentías que algo no estaba funcionando en ti a la hora de relacionarte. Digamos. ¿Eso fue cierto o es parte de la ficción? Sí, pero tal como lo dices, parece que yo hubiese sufrido, no sé, de impotencia sexual o qué. No, Vamos a aclararlo. Emocionalmente. Yo fui hace muchos años atrás al psicoanalista porque estaba deprimido porque había vivido una ruptura sentimental. Y la verdad es que yo no creía en el psicoanálisis, pero un amigo me dijo, anda, no pierdes nada. Claro. Y cuando uno está desesperado, la verdad es que apela a cualquier cosa. Empiezas a mirar el horóscopo, a escuchar canciones, a ver si las canciones tienen algún mensaje que te sirva. No sé, haces ese tipo de cosas. Y una de las cosas desesperadas que hice fue ir donde el psicoanalista sin saber que iba a encontrar en ese espacio unos mecanismos muy interesantes para poder conversar conmigo mismo, para encontrar e hilar datos que definían patrones de mi conducta y para empezar a despertar en mí, como hizo la terapia conmigo, una enorme curiosidad por mi pasado y por el pasado de mi padre, que ya había muerto hacía 10 años. Y ahí es donde nació, donde empezó la novela, en realidad, en el sillón de ese consultorio. Claro que sí. Y es bien interesante. Y luego, ya, esto es lo último que cito, lo prometo. Porque sí me pareció sumamente interesante. Dice, hay personas, y eso lo dice en relación a la relación que tiene con su papá y en relación a esta foto, hay personas que solo pueden expresar sus sentimientos por escrito. Mi padre era de ese conjunto de personas, para él las palabras era el lugar del afecto. Sí. ¿Es tu lugar del afecto también? Sí, aunque yo sí soy, digamos, fuera de la escritura, creo que sí soy una persona afectuosa, me gusta expresar afecto, soy muy cariñoso con mi hija. En realidad no, soy el súbdito de mi hija, ¿no? Qué lindo. Mi hija ordena y yo cumplo, pero también ese es un problema porque también hay en mí una conciencia como muy escondida de tener que imponer disciplina y a veces cuando la tengo que corregir por alguna rabieta aflora en mí el gen autoritario, ¿no? Es bien interesante, cuando uno envejece se va pareciendo mucho al padre que uno tuvo. Por más que hayas querido alejarte del molde y que hayas matizado ese molde con tu propia personalidad, tarde o temprano siempre aflora algo del temperamento de tu padre en ti. Claro, y tú en algún momento dijiste seguramente yo no voy a ser Por supuesto. como mi papá. Si tú me hubieses preguntado hace 2 años y probablemente me lo preguntaste, ¿cómo te imaginas de padre? Yo te hubiese dicho, bueno, un padre absolutamente empático, conversador, sensible, que creo que lo soy. Pero y sin embargo, a pesar de tener tan claro lo que no quiero ser, hay cosas que están ahí, que están en el ADN, que aparecen y surgen en momentos menos, los que menos espera. Es que te han dejado huella, pues la familia deja huella, ¿o no? Sí, uno hereda esas cosas que no se ven y que también están en la sangre, en el ADN y en la conducta, ¿no? En la forma de hablar. Ahora, nos tenemos que ir a la pausa, pero este libro, de alguna manera, la distancia que nos separa, es como que llenar los vacíos de las cosas que no se dijeron entre tú y tu papá, ¿no? Sí, puede leerse como eso también, sí, claro. Puedo decir que el último libro, que ya llegaremos y te lo dejo en suspenso para irnos a la pausa, es tú estás llenando los vacíos que no quieres que se hagan entre tú y tu hija. Bueno, es interesante que utilices la palabra vacío porque La distancia que nos separa es un libro que yo escribo en un territorio efectivamente de vacíos. Mi padre está muerto y yo empiezo a aproximarme a su figura y a su pasado y a su biografía con lo que tengo a la mano, ¿no? Archivos, testimonios, recuerdos, y trato con eso de contar una historia. El libro del que ahora seguramente hablaremos, que se llama Algún día te mostraré el desierto, también parte de un vacío. Mi hija todavía no ha llegado al mundo y yo soy un narrador, un hombre de 41 años que se muere de miedo de ser padre, pero que no puede compartir ese miedo con su esposa porque uno se supone que tiene que ser por mandato cultural y social un tipo aplomado, resoluto, que acompañe el proceso y que no está lleno de fantasmas diciéndole a la mujer, oye, y si esto sale mal, y si no soy el padre. Entonces todo eso yo lo volcaba en la escritura. Pero en ambos casos hay un vacío, hay seres que no están en el mundo, pero que generan una influencia desde sus posiciones. La muerte en el caso de mi padre y la condición de no nata en el caso de mi hija, ¿no? Interesante. Vamos a hacer la primera pausa y volvemos para seguir hablando con Renato Cisneros.
sobre la trayectoria de Renato, porque Renato ha empezado chiquito en realidad, ¿no? Él ha estado en el Carmelitas. Hay que hacer saltos agigantados, porque hay tantas cosas que hablar con Renato. Ha estado en el Carmelitas, en colegio de curas. Tú querías ser cura, ¿no? Bueno, hubo una época de mucha confusión vocacional. No sabía muy bien qué cosa quería hacer. Me había desencantado un poco de la facultad de literatura. No había entrado, entré a la católica, pero no entré a la facultad porque se había puesto muy de moda la lingüística y casi toda la currícula ponía énfasis en la lingüística y no me interesaba eso. Pero no, tampoco estaba seguro de querer hacer periodismo en ese momento de mi vida. La tenía más como una segunda carrera, pero no... Pero con 19, 20 años, la verdad es que no sabía qué hacer. Me metí a estudiar filosofía 3 años y lo dejé para entrar a estudiar teología. ¿Teología? Sí, pero mira, felizmente, ¿Cuánto te duró, felizmente no se concretó esa pequeña inspiración sacerdotal. Ya, pero si no, ya me habrían ya contado hacer. Yo creo que sí. ¿Pero qué te desencantó de ese mundo? ¿Qué me desencantó? Bueno, se murió mi padre también por esos años, entonces creo que yo había sido un católico muy comprometido, ¿no? Y eso generó en mí muchísimas dudas respecto de la religión, ¿no? Y ya luego en la facultad, no sé, empecé a ver conductas que no me simpatizaban, que no me agradaban, demasiado elitismo de parte de algunos grupos religiosos y poca autocrítica siempre. Y poco a poco fui distanciándome. ¿Pero y tu fe? ¿Mi fe? ¿Ahora me preguntas? Ajá. Yo siempre me defino como católico aéreo. ¿Ah, sí? Sí. Pues me persigno en los despegues y en los aterrizajes. Qué loco. Ahí siempre. Ahí sí me vuelvo absolutamente fiel. No, mira, yo te digo una cosa. Yo creo en Dios. O sea, tengo una relación con Él, ¿no? Pero me cuesta mucho seguir los ritos de la iglesia, a pesar de que me he casado por religioso. Me cuesta mucho creer en la doctrina de la Iglesia Católica. Claro, o sea, es como que muy... Bueno, entonces, vamos a correr un poquito. Se va a la Universidad de Lima, estudia comunicaciones, ¿no es cierto? Hace una maestría en Miami. Sí. Y después aterriza en el comercio. ¿Estoy bien? En realidad aterricé antes de hacer la maestría en el comercio y me abría ahí un año para ir a la maestría, pero ese es en el comercio, efectivamente. Ese es en el comercio, el Tigre. El Tigre Fernández, Mario Fernández, que debe ser uno de los redactores más antiguos de todas las redacciones periodísticas del Perú hoy en día, ¿no? Un tipo sumamente hábil, que ha entrevistado a miles de personajes, y yo me lo encontré cuando llegué a Deportes, ahí en el 98, 99. Mira, todos estaban flacos y jóvenes, y éramos promesas. Eran promesas, claro. Bueno, este yo lo conozco. Bueno, a él también. Pedro Ortiz Viso, claro. ¿No? Y bueno, Renato está atrás. Yo estoy atrás, ¿no? Carlos Salas aquí adelante, el Tigre Fernández, Julio Alegría. Y para mí fue, de verdad, que ese trabajo casi como no era un trabajo. Yo había soñado de niño ser redactor de fútbol, ser reportero de fútbol. Y llegué a la redacción de Deportes, donde básicamente todos habían querido hacer lo mismo y todos eran eso. O sea, su profesión era su sueño. Y aprendí un montón, pero sobre todo me divertí un montón. Y ya desde ahí me daba cuenta de que no hay mejor cosa que poder trabajar en aquello que te gusta, ¿no? Que la pasión, si además puedes rentabilizarla de alguna manera, es un regalo, ¿no? Ahora, eso de deporte te hizo visitante de varios programas deportivos. Sí, es sí, cierto, es verdad. ¿no? O sea, analizabas las jugadas. Sí, empecé a visitar varios programas, incluso en Canal N, en Cable Mágico, en los espacios que había en ese momento. Sí, me tocó pasar por ahí. Ahora, ¿por qué dirán que me acuerdo? Claro, pues somos de la misma generación, me acuerdo. Sí, nos hemos visto así crecer de redacciones, de redacción en redacción. ¿Sigues jugando pichanguita con los mismos de siempre? Juego fútbol en Madrid, donde vivo, todos los viernes, y cuando vengo acá a Lima, los sábados y los lunes, sí, trato de no perderme esa... O sea, ¿ya te reuniste con ellos o no todavía? Sí. Ajá. Sí, o sea, estoy acá hace una semana y he jugado 2 veces fútbol con amigos, periodistas. Sí, claro que sí. ¿Balón y pluma me dicen por ahí? Ese es el grupo del comercio. Ajá. A ellos todavía no los he vuelto a ver, pero con ellos he jugado muchas veces también fútbol. O sea, ¿tienes varias
Sí, Varios sí, grupos. sí, es verdad. Ahora que lo pienso, tengo varios lugares donde juego fútbol. Ajá, ajá. Lo cual podría hacer pensar que juego muy bien, pero en realidad Dicen que sí, me el están talento dateando. con los años ha ido mermando. ¿Por qué? El físico. Sí, te cansas. Mi vida noctámbula no es precisamente muy pasiva, aunque ahora con la paternidad sí. Pero ya no corres igual que antes, ¿no? Sí. Ahora, tú has estado ¿cuántos años en el comercio? Porque en el comercio tu experiencia no solamente ha sido deportiva, has hecho notas de política. ¿Podría aventurarme a decir que en realidad tú querías hacer política, netamente política? Sí, a mí siempre me interesó la política, Ajá. era inevitable. Hasta ahora, bueno, ¿no? Habiendo crecido en un ambiente en el que la política siempre fue, digamos, un insumo de conversación y todo, con parientes políticos, siempre me interesó como espectáculo, más que como un escenario en el cual intervenir. ¿Te dejaban intervenir o no? No, pero me acuerdo que una vez una hermana mía me llamó, ella siempre ha sido como lectora del calendario Maya y siempre ha tenido como mucha idea de lo que puede ocurrir, ¿no? Y me llamó convencida de que yo iba a ser presidente. Me dijo, he tenido un sueño, he tenido una visión y tú vas a ser presidente. Yo tenía, no sé, 17 años en ese momento. Nunca me especificó de qué, ¿no? Si presidente del Rotary Club, puede ser, ¿no? del club del barrio, no sé. ¿Y te interesa hacer vida política? No, para nada. O sea, ¿te gusta estar más bien al frente? ¿No es cierto? Siempre me ha interesado como espectáculo. Ya. Pero si ya antes de chico, ¿no? Cuando todavía había políticos a los que uno podía admirar, no me interesaba, ahora muchísimo menos. Ahora muchísimo menos. Lamentablemente, pero por otro lado sí soy consciente, porque no parece un buen mensaje, pero sí soy consciente de que hay que intervenir en política. No necesariamente desde los partidos, pero sí hacer algún tipo de activismo siempre, ¿no? Eso ciudadanía. Sí. Eso sí. ¿No? Sí, como ciudadano. Sí. Pero parece ser que las personas todavía no entendemos que ciudadanía es hacer política, ¿no? Sí, es una diferencia que nos cuesta limar, ¿no? ¿No? Yo no soy político, ¿ah? Sí, lo que pasa es que la palabra política está como muy ensuciada por quienes se han encargado de ejercerla activamente en los últimos 30, 40 años. Hasta que la limpiemos, nos toca, pues. Sí, nos toca desde otros lugares, desde ¿no? otros Y yo lugares. creo que también desde el periodismo se pueden hacer cosas, tener también un activismo. A veces a mí me dicen, tú no eres objetivo. Y a mí me da risa esa acusación, porque yo nunca he presumido de la objetividad. Yo creo que la objetividad es muy difícil de conseguir. Yo siempre trato de hablar más de balance que de objetividad. Yo, por supuesto, soy un sujeto subjetivo que lee la realidad desde el lugar en el que me toca estar. Y eso es subjetivo. Yo no podría presumir de ser objetivo. Ahora, si te doy a elegir periodismo y escritor. Yo creo que la literatura es lo que más me hace sentir yo mismo, ¿no? En donde me siento más cómodo, y el periodismo es el lugar donde puedo también ejercer una carrera que me permita subsistir, vivir, ¿no? Eso es cierto, eso es cierto, eso es cierto. Sí. Ahora, tú en algún momento dijiste, creo que hasta hace un tiempo decías que eras consciente de que eras egoísta y que te gustaba tu soledad. Y lo sigo manteniendo, ¿ah? Es un conflicto, pero porque ser padre, entre otras cosas, implica ser generoso, ¿no? Desprenderte un poco de ese egoísmo y mirar más allá de tu ombligo y tratar de compartir, ¿no? Pero yo me casé viejo y tuve a mi hija a los 41 años y ya era un hombre a esa edad lo suficientemente neurótico y maniático. Entonces, para mí la paternidad representó una crisis, como seguramente otros hombres también han vivido ese proceso, ¿no? Pero como no se habla... Antes de entrar a eso, ¿sigues teniendo tu cuarto y tu closet totalmente limpísimo, como cuando tu papá te pasaba revistas, ¿sí? Porque tu papá Trato dice de que eres mantener maniático. cierto orden, sí, pero ya no con ese rigor de antes, ¿no? No se puede. Me relajo un poco, sí. Perfecto. Bueno, ahora entremos aquí, porque justamente antes de irnos a la pausa habíamos hecho justamente ese trasvase, ¿no es cierto? Sí. Del vacío del libro que escribiste, de la distancia que nos separa, porque ya no estaba tu papá, al vacío de que tu hija todavía no nacía, ¿no es cierto? Así es. Y cómo eso te sirvió de insumo, tus miedos, tu vulnerabilidad te sirvió para poder escribir. Cuéntanos un poco qué pasó ahí, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? A ver, que...
Yo nunca había pensado ser padre y durante mucho tiempo mi discurso era que probablemente no iba a tener nunca hijos, ¿no? Sin embargo, me casé y al casarme efectivamente también uno toma decisiones y me empecé a ilusionar con la idea de la paternidad, pero como digo en el libro, ¿no? Yo nunca hubiese sido padre si no hubiese escrito ese libro sobre mi padre, ¿no? Que era como una suerte de no sé, tema pendiente conmigo mismo. Solamente escribiendo ese libro dejé de ser un poco hijo y me empecé a centrar en los nuevos roles que la vida me iba poniendo. Y entonces decidimos tener hijos, quizá nos adelantamos un poco, yo hablo de eso en el libro, y cuando supe que iba a ser padre, lo primero que pensé, pensamiento reptil, machista, es ojalá sea hombre. Ojalá sea hombre, quizá para poder hacer con ese hijo cosas que no hice con mi padre, quizá porque el machismo no se ha estructurado de esa manera, la supervivencia del apellido, el hecho de hacer con tu hijo esas cosas que se supone que los hombres tenemos que hacer. Y cuando supe que iba a ser mujer, me desarmé, ¿no? Me desarmé porque sabía que eso iba a implicar una fragilidad adicional. Y si al inicio veía una cigüeña trayendo un bebito, poco a poco esa cigüeña se fue convirtiendo en un ariolito que iba avanzando a velocidad crucero y que iba a impactar contra toda la estabilidad que yo creía haber construido, ¿no? Y que había construido hasta ese momento. Y como no podía decirle a mi esposa todas estas cosas, las empecé a escribir. Y lo que al principio era un diario luminoso de alguien que espera a una niña y que está dispuesto a reproducirse con todo lo que eso trae consigo, poco a poco se convirtió en el diario de una crisis, ¿no? De una crisis triste, caí en depresión, volví al psicoanalista, volví al psiquiatra. Bueno, en realidad fui por primera vez a un psiquiatra y todo para tratar de ordenar ese caos en el que me había visto envuelto, ¿no? Ahora... Es complicado hablar de esto, Yo Carla. lo sé. Sí. ¿Y te has perdonado? Es muy cómodo. Ya, pero te has perdonado porque a veces siento que no te perdonas. ¿Te has perdonado o no? No sé si perdonar sea una palabra que yo usaría. Creo que he entendido algunas cosas. Creo que escribir también te salva en algunos momentos de... La escritura es un lugar donde tú puedes colocar estas cosas, ¿no? Entonces, para mí escribir este diario me permitió eso. Tomarme un respiro, escribir, entender que uno no tiene que ser un padre perfecto, que si hay un verbo que está asociado a la paternidad, por lo menos para mí, es equivocarse. Y nuevamente, que uno no tiene que corresponder ni con las expectativas de los padres, ni con el modelo del que viene, ¿no? A nosotros, los hombres, se nos ha educado, en este como en cualquier país de la región, de estas latitudes, se nos ha educado para ser hombres resolutos, ¿no? Que cuando van a convertirse en padres tienen que afrontar eso de una manera frontal y sin titubeos. Y mi libro puede ser casi leído como una recopilación de titubeos, más bien. Pero yo creo que los hombres sí tienen miedo a veces, solamente que no lo dicen por miedo a ser juzgados por sus parejas, por sus parientes, por sus amigos, por su entorno laboral, ¿no? Pero es muy valiente y tal vez estés a punto de salvar un matrimonio, quién sabe, o una crisis matrimonial, quién sabe, porque como en algún momento lo comentamos y esa dedicatoria cuando la leí casi me muero, me voy para atrás, digamos, alguien se reconoce en ti con determinadas historias, alguien se puede reconocer también en ti con el último evidentemente libro, ¿no? Lo que a mí me interesa no es utilizar esta experiencia personal para que la lectura se agote ahí. A mí lo que me interesa es que la gente lea el libro y piense qué tipo de padre quiero ser, en el caso de estar esperando un hijo, o que piensen si están hechos para ser padres. A veces también la paternidad se ve, somos educados para eso, como la realización personal. Y yo siempre me he preguntado si todos tienen que ser padres. A veces la realización está por otro lado. Pero es un mandato tan fuerte que a veces uno incurre en la paternidad y la verdad es que no lo hace bien. ¿Y cuántos casos de esos vemos a diario, ¿no? Hijos que tienen un enorme problema con sus padres, padres que abandonan a los hijos, casos incluso de homicidios al interior de una familia. Entonces me parece que también es pertinente hacerse esa pregunta, ¿no? Antes de embarcarse en una empresa tan delicada, ¿hay algo en mí que me hace pensar que estoy hecho para ser padre? Es una pregunta bien difícil, ¿no? O a veces también hay personas que deciden simplemente seguir lo que ellos quieren, pero son cuestionados siempre por la sociedad también, ¿no? Sí.
da la impresión de que por cualquier lado vas a perder un poco, pero yo soy de los que cree que uno tiene que pensarlo bien antes de seguir con el mandato cultural y social, ¿no? Sí. Entonces, obviamente, algún día te mostraré el desierto. Tu hijita, Julieta, no lo va a poder leer hasta que tenga uso de razón, porque tu hijita, ¿cuántos años tiene? 2 años. Va a cumplir 2 años. 2 años. Es como escribir una carta para el futuro, ¿no? Porque llegará el momento en que ella pueda leer este libro y por eso el título tiene que ver con un asunto literal. Estábamos con mi esposa en el desierto hablando de Julieta, de su segundo nombre, de cómo sería. Y yo anoté en mi libreta, algún día te traeré hasta aquí, algún día te mostraré el desierto, sin saber que esa frase, con el paso de los meses, iba a adquirir otro significado, porque para mí no hay mejor metáfora de una crisis que el desierto. El desierto es el lugar donde no hay fertilidad, es el lugar de lo estéril, es el lugar de la no vida, pero también es el lugar de las grandes transformaciones, ¿no? También. En la Biblia el desierto es el lugar que atraviesa el pueblo para llegar a la tierra prometida. Paul Auster dice, no todo desierto tiene su tierra prometida, pero también podría uno añadir que toda tierra prometida tiene su desierto. Para alcanzar algún tipo de armonía, de felicidad, de estabilidad, necesariamente tienes que haber pasado por una convulsión, ¿no? No creo que una cosa pueda estar disociada de la otra. Ahora, es loquísimo porque tú estás explorando de alguna manera, a ver si puedo hacer bien el símil, ¿no? Has explorado lo tuyo, pero en realidad es como explorar a toda una generación, porque como tú habías mencionado al principio, todos hemos pasado por esa generación. Y ¿eso te ha dejado el haber crecido con un poco de miedo por la época del terrorismo, por haber hecho las colas de Alan García, estoy tratando de hilarlo, digamos, ¿no? De esta generación que estamos llenas de dudas y que hemos tenido que ir de alguna manera, en tu caso, a hacer psicoanálisis, en otros casos han recurrido a 1000 cosas, al horóscopo, lo que tú quieras, ¿no es cierto? Para buscarnos un poco los que han querido buscarse, porque hay otros que siguen perdidos también, ¿no es cierto? Una de las cosas de las que yo me percaté viviendo fuera del Perú es que había normalizado de chico y de joven un país que en realidad no era normal, ¿no? Nosotros normalizamos los apagones, los atentados, las noticias, los muertos en la tele, la existencia de un grupo terrorista, y asumíamos que eso era pues lo que nos había tocado, y como suele ocurrir con tantas otras cosas, es tanta la frecuencia con que lo ves, que llegas a creerte que eso es normal y que eso es así y que bueno, es lo que nos toca. Pero no es así. Una sociedad cualquiera que ésta sea debería aspirar a poder ofrecerle a sus ciudadanos seguridad, educación y salud. Y cualquier sociedad que no cumple con ese mínimo requisito es una sociedad que ha fracasado. Y creo que el Perú en ese sentido es un país que está en una constante evolución y un constante desarrollo. Hoy es un mejor país que el que tú y yo hemos visto de chicos, sin duda. Tiene otras taras, ha descubierto nuevas heridas, son otros los problemas que hoy se sienten más en la agenda, pero a ver, hace 20, 30 años uno no podía con tranquilidad salir a la calle. Hoy es verdad, también hay violencia ciudadana, pero me parece que es un mejor país, es un país con más posibilidades que antes, ¿no? Hay menos miedo, se puede decir. Antes había terror, ¿no? Sí, había exacto. Terror, ¿no es cierto? La gente caminaba, creo que así. Igual nuestro país es caótico y probablemente ese sea su sino y su sello, pero habrá que luchar para que eso no sea siempre, ¿no?, como la característica del Perú. Claro que sí. Ahora, vamos a hacer una pausa, me dice mi productora, pero regresamos para seguir hablando ya de la publicación del libro.
de las publicaciones, ¿no es cierto? Eso es del... Ese es en el Hey Festival El de Hey Arequipa del año pasado. Ujú. Hicimos una mesa con Mario Vargas Llosa y tuvimos cada uno la oportunidad de hacerle una pregunta. Ya. Sí. ¿Qué le preguntaste? Yo le pregunté a Vargas Llosa qué se sentía ser un sobreviviente, porque él en realidad es un sobreviviente del boom. Casi todo, no, todos los autores que fueron, digamos, las caras visibles de ese movimiento ya murieron y él es el único que queda. Carlos Fuentes, García Márquez, Asturias, etcétera, etcétera, ¿no? Todos ya murieron. Claro. Y además porque el año pasado Vargas Llosa perdió a 3 amigos que eran no solamente íntimos amigos suyos, sino vitales en su formación como escritor. Fernando de Cislo, Luis Loaiza y Abelardo Kendo. Y bueno, él comentó eso y dio una respuesta súper sabia, diciendo que él esperaba que la muerte lo encuentre siempre trabajando, ¿no? Ahora que mencionas eso de trabajar, tú te has vuelto muy disciplinado para escribir, ¿no? O sea, ¿te levantas temprano, tratas de escribir entre 5 o 6 horas o eso ya cambió? No, lo que pasa es que yo entendí en un momento, mientras escribía la novela de mi padre, entendí que este tenía que ser, además de mi vocación, tenía que ser mi trabajo. Yo durante mucho tiempo había hecho muchas cosas y creía que el multifacetismo era un atributo, una virtud, cuando en realidad creo que es más bien una forma de no hacer nada concreto. Ahora, hacía radio, estaba aquí, y blog, radio, comercio. Y eso que parecía versatilidad, en el fondo creo que era una manera inconsciente de evadir una responsabilidad, que era asumir la literatura, ¿no? Entonces yo dije, bueno, voy a convertirme en escritor y dejar que todo lo demás, si es que puedo mantenerlo, le sirva a mi trabajo como escritor. Pero no era un proceso también que te iba a llevar de todas maneras a la escritura, pero no era un proceso o el tiempo que tú necesitabas para ir amoldándote o ir llegando, porque digamos, el blog Busco Novia, que fue muy famoso, que fue un boom, que va a salir una película dicen, este año sobre ese Lo blog. sé, ahora vamos a hablar. O sea, digamos que fue un boom y que duró mucho y que todos querían noviarse contigo. Las chicas de las choclonas de ahora. No todas, las choclonas. Él le dice las choclonas. Tú has dicho ahorita las choclonas. Porque te lo escuché a ti. Ahora, digamos, no fue la semilla, ¿no es cierto?, para escribir sobre lo que te pasa a ti en realidad. Porque tú no querías hacer ese blog. No, yo no quería escribirlo. Quizá, es posible. ¿No? Es posible que algo de esa experiencia con el blog después haya generado en mí la inquietud por escribir narrativa y tal. Pero a lo que voy es que Ribeiro, en una conferencia famosa, él se pregunta qué es lo que hace que uno decida ser escritor, que uno sea escritor. Y piensa, quizá los antecedentes familiares, pero si eso bastara, todos mis hermanos serían escritores y no lo son, ¿no? Entonces, al hecho del antecedente, él le suma el tema del azar y de la decisión. Entonces, yo creo que tomé la decisión en esa época y para que eso tuviese sentido, tenía que volcar la decisión en, por ejemplo, un horario para escribir. Claro. Trato de mantenerlo. Ahora con la paternidad es un poco más complicado, pero trato de hacer un uso inteligente de mi tiempo libre para que no me falte nunca tiempo de leer y de escribir. Bueno, se nos acaba el tiempo, qué pena, porque la conversa ha estado bien chévere, pero y me quedo con varias preguntas en el tintero. Pero bueno, cuéntanos. ¿Publicas? ¿Lo vas a presentar ya ahorita? Sí, el 28 de julio a las 5 de la tarde en la Sala Blanca Varela, con Patricia del Río y con Maite Mujica, que es una escritora espléndida, que también ha escrito sobre su familia. Entonces ahí creo que vamos a poder dialogar en realidad de todos los temas que tiene el libro: paternidad, masculinidad, y también, por supuesto, de familia, ¿no? Las huellas. Sí, las huellas, el futuro, el pasado, todo mezclado ahí. Todo está mezclado. Y sé también que justo que hablábamos de Busco Novia, que ahí revelaste algunos secretos, me dicen, de algunas personas. Hay película del Busco Novia. Hay una película que le está haciendo, bueno, ya la hizo Tondero. Tondero, ¿no? Sí, y está esperando fecha de estreno, que será este año. No tengo claro todavía si en agosto o en octubre, pero de este año sale de todas maneras. César Ritter es el Renato Cisneros, ¿no? César Ritter hace del periodista que tiene un blog, ¿no? No necesariamente es Renato. Ya pues, Renato. Aunque la cara de pavo de César y la mía congenia con la mía. Pero vi 15 minutos de la película, un adelanto que me mostraron los productores, y César ha logrado
ha logrado entender el espíritu del personaje. De hecho, le mandé un mensaje agradeciéndoselo, Ya. porque creo que tiene el talento y la gesticulación y eso, el talento dramático para sacarle jugo a un personaje que sin duda es mejor en la interpretación que él hace. Y después está, no sé, está Gustavo Bueno, Ya, bueno, claro. que ya ver a Gustavo Bueno en pantalla gigante, Ya, ya. diciendo algo que tú pusiste en un guión, ya para mí está pagada la experiencia, ¿no? Claro. Así que claro. bueno, habrá que estar a la expectativa de cuándo sale. Ajá. Y nada, muy contento porque seguramente saldrá el libro nuevamente aprovechando la película, ¿no? Claro que sí, o sea que estás así con full trabajo. Ahora, en paralelo, tú sigues trabajando, o sea, es decir, ¿cómo haces para...? Porque claro, todo el mundo lo escucha a las 6 de la tarde, 6 de ¿no es la cierto? tarde, A las 6 a 6 de la 8 tarde, de 6 a 8 en lo escuchan conexión. ahí vacilándose, ¿no? Con Hernán Vidaurre y con Hernán. Fernanda Cano. Claro, y él no está acá, o sea, él está en España. ¿Cómo haces? Porque, Ya contaste el secreto ya. no pues, pero todo el mundo No, lo no, sabe. mentira, Todo el mundo lo sabe. Bueno, el programa sale Claro, de 6 a 8 aquí en claro. la tarde. Claro. Y en Madrid es de 1 a 3 de la mañana. Para salir en vivo, yo me levanto todos los días. En realidad no me acuesto. ¿Ya? Y estoy de 1 a 3 en pijama. Ahí en mi edificio todo está oscuro, Ya. salvo una ventanita, que es la Ya, mía. Ya. Donde estoy ahí en pijama hablando del Congreso de la República. Pero claro, bien informado, te veo. Una situación un poco delirante. Claro. Sí, estoy muy informado. Claro. Trato de informarme más por estar lejos y tratar de cubrir la distancia geográfica con sobreinformación, ¿no? Para poder entrevistar a cualquier persona. Ahora, La verdad que hoy con las posibilidades tecnológicas, el tema de la presencia no debería ser una limitación para poder hacer un programa como ese, ¿no? ser un exiliado voluntario es otra de las marcas familiares, ¿no? Sí, sí, en mi familia todos dejaron el lugar donde nacieron para irse o a otra ciudad o a otro país a convertirse en quienes les tocó convertirse. Y lo curioso es que yo terminé de escribir esa novela sobre mi familia en Madrid, ¿no? Y de alguna manera me instalaba dentro de esa especie de coreografía familiar de hombres que tienen que dejar su tierra para existir en otra parte, ¿no? Ajá. Y acá los conocedores dicen, ¿por qué no eres del Cristal? Caray. Entonces, Benjamín Cisneros es el Fundador de del Sporting Cristal. Tabaco, que luego fue Sporting Cristal. ¿Y Sí. acá el señor es de la U? Toño Cisneros, mi primo, también era del Cristal, ¿no? Ya. Uno de los hinchas más célebres de la Celeste. Es inteligente, dice mi productora, porque es de la U. Yo soy de la U, siempre fui de la U, no sé si por Juan Carlos Oblitas, que me encantaba cómo jugaba, porque nadie en mi familia era de la U. ¿Todos son del Cristal? Todos eran del Cristal, Claro. y mi viejo no era precisamente futbolero, Ya. él decía que era de San Lorenzo de Almagro, pero nunca lo vi hinchar ni repetir ninguna canción del equipo. Pero yo me hice de la U desde chico y siempre soñaba con poder cubrir como periodista partidos de la U, ¿no? Y lo llegaste a hacer. Sí, también, por claro, y cierto. entrevisté a un montón de gente. Pero también me tocó cubrir, por ejemplo, vueltas olímpicas de Alianza. ¿Ya? Y noté, como hincha de la U, ahí en la cancha, viendo la celebración de Alianza, que en la barra de Alianza había un elemento dramático que movilizaba de otra manera a la gente, ¿no? Era como que los de la U estábamos acostumbrados a ganar. Y eso Ya. no es una fanfarronada. Las estadísticas, por lo menos en esos años, nos favorecían. Y en cambio la historia de Alianza, siendo quizá más trágica por las pérdidas, por las historias, esos festejos estaban imbuidos de un drama y una pasión mayores, ¿no? A mí eso me asombró. Como siendo hincha de la U, eso me impactaba de una manera Porque especial, tienes ¿no? otro tipo de ojo u otro tipo de olfato, digamos, ¿no? Y porque O puedo colocar la sensibilidad. pasión en un lado, digamos, y la observación en otro, tal vez. Ahora, el próximo libro de Renato, que ya es escritor de profesión, como lo dices tú, ¿no es cierto? Va a ser también moviendo fibras de Renato hacia afuera, o sea, digamos, si me dejo entender, ¿no? O sea, compartiendo, pero para que todo el mundo entienda, para que todo el mundo sienta, o ya más ficción u otro tipo, o deportes u otro tipo de elementos. Bueno, hace 2 años cuando conversamos, no Ajá. sé si lo hablamos, pero yo tenía en la cabeza escribir una novela de ficción sobre el año sí. 2000. Pero este libro se me fue imponiendo porque la experiencia de la paternidad se me volvió urgente y no podía pensar en otra cosa y no podía escribir sobre otra cosa. Me gustaría retomar el proyecto de esa novela. Ok. No sé exactamente para cuándo, pero sí quiero hablar de la descomposición social que empezó, que en realidad ya venía viviendo el Perú, pero que en el año 2000 encontró su punto de eclosión, ¿no? Se vivieron tantas cosas ese año que yo a veces tengo la impresión de que no nos hemos recuperado
y que lo que hemos venido haciendo en los siguientes 19 años son variaciones de aquel 2000. Y se necesitan contar. ¿No? Exacto. Nos prometimos tanto no volver a caer en la corrupción y todos los que hoy están en proceso o encarcelados, o el propio Toledo, ¿no? El de ayer, lo de ayer, ¿no? Más fresquito. En su momento fueron portavoces de una lucha contra la corrupción que no hizo sino que, y después no hicieron sino más bien alimentar la triste tradición de personajes corruptos, ¿no? Renato, nos tenemos que ir ahora sí porque si no nos matan. Ya saben, entonces algún día te mostrará el desierto en la Feria del Libro el 28. El 28 a las 5 de la tarde, ahí nos encontramos. Gracias, Renato. A firmar Muchísimas libros. gracias por habernos acompañado. Y no me he olvidado el selfie. Acá nos... Somos un selfie. Claro, acá. A ver. Y nos despedimos siempre con nuestro selfie.